Alberto, Javier, Ramiro, amigos que nos ven y nos escuchan, pues ha realizado el INE, que es un gusto tenerlo acá presencialmente, ojalá venga siempre, porque es importante que la gente conozca las cifras. Esto la audiencia lo percibe como algo lejano y no debe ser así, mi estimado amigo, así que enhorabuena. Y ahora trae una encuesta sobre nacional sobre la desnutrición infantil. Hace pocos días anduvo por aquí, la semana pasada, hace 8 días, el ministro Bernal, y hace 8 más estuvo el secretario Erwin Castillo, o sea que hemos tenido continuidad. Cuéntenos un poquito, tenga la amabilidad, director ejecutivo, don Roberto Castillo, del tema, por favor. Muy buenos días. Bueno, primero, un gusto estar acá, compartir con ustedes. El gusto es nuestro. E informar a la ciudadanía. La Oficina de Estadística del Ecuador, producimos estadísticas, no son números. O sea, nosotros estamos en territorio, visitamos, dependiendo de la operación estadística, visitamos casi todos los días las viviendas. Así que estos números no salen de un computador, salen de hablar con la gente, entrevistar a las personas. Y puntualmente lo que tiene que ver con desnutrición es algo que también, si estamos acá, es justamente porque queremos también concientizar a la población de lo importante de esta problemática. Normalmente hablamos de la inflación, hablamos del desempleo, pero poco o nada se habla sobre la salud de los niños. Y es la pura verdad. Y este es justamente en la estrategia de Ecuador Crece y Desnutrición, liderada por el presidente de la República. El INEC es un eslabón en esa cadena de valor. Y lo primero que tenemos que hacer es poder medir cuál es la situación actual de la salud nutricional de los niños. La última cifra es del 2018, reflejó que 27.2% de los niños tenía un retardo en la talla para su edad. Eso es la desnutrición crónica infantil, 27.2 en su talla. ¿Y qué quiere decir eso? Que afecta obviamente a futuro su desarrollo cognitivo, su desarrollo, su productividad laboral. Entonces, justamente esta encuesta, esta última cifra es 2018, entonces el INEG arrancó en abril una primera fase de esta encuesta y va a ser la primera cifra oficial después de la pandemia. Sabemos que afectó el bolsillo de la pandemia, pero ¿qué pasó con la salud de los niños? Todavía no lo sabemos, así que el INEG en esta medida está realizando esta encuesta para poder reflejar los niveles o los actuales niveles de desnutrición. Enhorabuena, me alegro mucho. ¿Cuándo tendremos algún tipo de detalles de esta encuesta, ya algo concreto? Claro, puntualmente tenemos planificado los primeros resultados a nivel nacional a partir del mes de octubre. De manera muy sencillita, nosotros vamos a llegar a cerca de 27,000 niños y niñas, vamos a encuestar aleatoriamente. 27,000 niños y niñas. Aleatoriamente vamos a llegar a todo el país. Y es una encuesta que se va a hacer mes a mes. Okay. Se va acumulando muestra, y perdón que hable en tecnicismo, no, pero está muy bien. Conforme se acumula muestra, tienes mayor capacidad de predictiva o de desagregación territorial. Entonces, en octubre tendremos un dato a nivel nacional, noviembre, diciembre, enero, empecemos a tener datos nacionales, urbanos, rurales, y está previsto que después de un año tengamos información a nivel provincial y en un conglomerado que son las 728 parroquias que fueron priorizadas por el gobierno nacional. Ahora, esta encuesta, así como todos los meses se mide inflación o todos los meses se mide el desempleo, esta encuesta está pensada para todos los meses medir desnutrición crónica infantil, que sea totalmente pública, transparente y obviamente te sirva de abogacía para rendir cuentas al gobierno nacional y al gobierno seccionales de cómo va mejorando la situación de los niños y niñas en el país. Siempre va a ser importante, perdón Eduardo, siempre va a ser importante, buenos días Roberto, siempre va a ser importante, digo, ese análisis mensual, porque el propósito del gobierno es justamente reducir esa desnutrición crónica. Y no es fácil mientras no se tengan las cifras, porque siempre hablamos de los sectores rurales, de los sectores de la sierra, los más pobres, pero hay que tener las cifras exactas para poder saber cómo invertir en ese aspecto, ¿no? Por supuesto, lo que ha estado pasando, perdón, voy a hacer la analogía, hemos estado con cierta miopía y astigmatismo, porque lo que no ves no puedes atacar. Claro, no se puede. Claro. Así que esa es parte de la estrategia, es justamente salir de la invisibilización. Exacto, y no solamente es la desnutrición. ¿Cómo se mide la desnutrición? Se hace una medición de talla y peso, y si es que el niño está fuera de un estándar, se considera que tiene un retardo. En este caso puede ser en peso, puede ser en talla, pero no solamente vamos a medir la desnutrición, sino que ¿qué afecta a la desnutrición? Entonces la encuesta, hemos tenido el apoyo del Banco Mundial, de UNICEF y de varias instituciones amigas que nos han ayudado a formular este cuestionario, pero no solamente vamos a medir la desnutrición en sí, sino vamos simultáneamente cuando lleguemos al hogar, vamos a indagar, por ejemplo, haremos una prueba de calidad del agua.
¿Sabían ustedes que Cosa cerca del importantísima. hay un estudio del INEC en el año 2019, cerca del 25% del agua que posiblemente usted esté bebiendo tiene la presencia de heces fecales? Y eso en niños te genera enfermedades diarreicas y obviamente pierdes todos los nutrientes. Entonces esta encuesta no solamente mide antropometría, sino también va a ver calidad del agua, vamos a saber si los niños están recibiendo vacunas de manera oportuna, también vamos a medir los niveles de hemoglobina para ver si es que los niños también están teniendo algún episodio de anemia. Es decir, todas las características que pueden afectar al entorno. Es una encuesta súper potente. Es una integralidad. Es una integralidad y ahora viene la utilidad. Porque una vez que uno tiene la cifra no te quedas con el dato, sino que en la estrategia de Ecuador Crece en Desnutrición, insisto, liderado por el presidente y el conjunto de los ministros, esta información va a ser básicamente el termómetro con el cual se va a hacer luego un tema de presupuesto por resultados. Ministerio que no cumpla, obviamente es un incentivo para otorgar o no recursos y también se está trabajando con los gobiernos seccionales. Lo escuchamos y lo vemos lejano, ¿no? Cuando leemos desarrollo cognitivo, pero es terrible las consecuencias que aquello tiene. Acaba de mencionar usted algo importante, ¿no? Porque a veces estamos confundidos terriblemente, creemos que el Estado es el gobierno nacional y olvidamos el tremendo rol y las competencias que tienen los GACS, llámese los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, sobre todo prefecturas y municipios, porque, bueno, los gobiernos parroquiales rurales también tienen mucho trabajo, sobre todo en la ruralidad, pero en todo caso a lo que voy, que es importante contar con esos elementos, porque en los programas de acción, en los programas de gobierno de los GACS, debe de estar implementado aquello, contar con excelente agua de consumo humano, con excelente alcantarillado tratamiento. y saneamiento. Claro, el alcantarillado sanitario y pluvial y el tema de la recolección, tratamiento y disposición de las basuras es elemental. Y aquí no se conoce, porque usted ve, ahorita ya andan precandidatos regalando balones o promocionando canchas sintéticas, pero nadie se preocupa de los niveles de necesidades básicas insatisfechas que hay en el país, ¿no? Por ahí viene la iniciativa. Sí, y lo que usted acaba de mencionar es la realidad. Justamente la estrategia no solamente es gobierno central, sino que la competencia de los gobiernos seccionales en agua, en saneamiento, es clave para el combate a la desnutrición crónica infantil. Así que esta información no solamente sirve para el gobierno nacional, sino también para los gobiernos seccionales y academia, que también genera conocimiento a partir de la información que produce el INEC. Perfecto. Ramiro. Una sola pregunta. Cuando manejan números, porque usted maneja números, quien tiene que analizar los números es el gobernante, ¿qué ha descubierto? Porque resulta que cuando usted va y averigua esto, lo demás acá, va a lo mejor con una idea de algo, pero en la cancha, en las respuestas, descubre cosas. ¿Qué ha descubierto? Bueno, el INEC, y no solamente el INEC, sino los organismos internacionales, la academia, esta encuesta es el resultado de mucha investigación y evidencia empírica. El qué preguntar, o sea, ¿por qué calidad del agua? ¿Por qué vacunas? ¿Por qué control de niños sano? ¿Por qué temas de anemia? No salen del imaginario de un doctor, sino que es de evidencia de la literatura y también la evidencia empírica en países de la región. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con la experiencia de Perú. Perú es uno de los países que en las últimas décadas redujo de manera importante los niveles de nutrición. Entonces, todo ese conocimiento o ese nexo entre la academia y el sector público se ve plasmado hoy en día en esta encuesta, donde obviamente estos son uno de los hallazgos para poder hacer esta medición. Les voy a dar un dato interesante. Sí, en el imaginario, si yo les digo que es desnutrición, ustedes se van a imaginar un niño flaquito, claro, raquítico, como... Claro, como de los de África. Como un niño de África. Ese es desnutrido. ¿Ok? Y está mal alimentado. Lo que sucede es que hay dos mitos, ¿no? El primero, un niño desnutrido no tiene por qué ser flaco. No, de hecho, del total de niños desnutridos, cerca de un 25% a su vez tiene sobrepeso y obesidad. Ustedes dicen, a ver, me perdí. Desnutrido, ¿cómo? Entonces, lo que pasa es que tú puedes estar ingiriendo kilocalorías, pero de baja calidad. Entonces, puedes estar visualmente gordito, si lo quieres ver así, tiene sobrepeso y obesidad, pero a su vez... Comiendo chucherías, baratías... Exacto, entonces primer mito. Ya. Segundo, ser un niño desnutrido no es ser un niño pobre. Normalmente se asocia con que ser desnutrido con está la pobreza, sí. Con la pobreza.
Otro dato, cerca del 20% del total de niños desnutridos pertenece al quintil más rico de este país. No le puedo creer. Por qué tanto, no interesante. solamente tiene que ver con falta de accesos a agua, sino también con prácticas Entonces, de higiene. ¿cuál es el factor común de la desnutrición? Es Mala alimentación. multicausal, pero por ejemplo en los estratos más altos puede estar explicado, por ejemplo, el hecho de no tener lactancia materna exclusiva o tener un adecuado lavado de manos, porque Increíble. finalmente... Y los hábitos terminas- alimenticios, obviamente. Y hábitos alimenticios. Hábitos Te dan de Correcto. comer tanto chocolate, tantas chucherías, ¿no? Increíble lo de la lavada de manos, que nosotros todos somos temáticos, qué bárbaro. Y el agua. Ahora, a partir de la pandemia, antes era como, ¿para qué voy a...? ¿Verdad es? No, Ahora ya lo nosotros es. tenemos ese tema, pero realmente nos decían que éramos temáticos, como eran locos. Pero qué gama de cosas que nos juntan que no teníamos idea. Qué interesante entrevista, ¿no? El tamaño de los niños, el niño desnutrido no siempre es flaco, es gordo. Y que hay un 20%, ¿no? Sí, cerca del del 20. quintil de las personas. De los del más grupo, ricos. de los que está mal nutrido. Entonces aquí el llamado es, seguramente muchas personas están escuchando y dicen, no, mi niño está bien. No, yo no soy pobre, mi niño está... Tengo para vivir. No, es un tema es una problemática importante y solamente es un Prácticas síntoma alimenticias. de algo más. Entonces eso es justamente lo que estamos educando y yo aprovecho también el espacio porque vamos a visitar a cerca de 23,000 hogares. Abran en la puerta al INEC con confianza, nuestros encuestadores están debidamente identificados. Si usted tiene duda puede llamar, pierda cuidado, la encuesta es bastante familiar, toma su tiempo, pero vale la pena porque la información que nos proporcione luego le sirve al gobierno nacional y a toda la estrategia para mejorar las condiciones de vida de los niños. Ojalá que lo podamos dejar implementado como una política, digo como país, ¿no? Como una política pública, ¿no? Que trascienda al gobierno del presidente Lazo, mañana vendrá quien sea, pero que quede establecido gobierno es como una circunstancia. una política pública, ¿no? Porque esta cifra es lacerante, 27.2 de chicos tienen retardo en la talla y el nivel de afectación que esto conlleva es tremendo, Eduardo. Muchas gracias, Roberto Castillo. Muchas gracias por venirnos a aclarar. No se pierda. Si no puede venir más que hacerlo, lo haremos por Zoom, porque hay que hablar de muchos datos más. Exacto. Que son interesantes. Inflación en el país, ¿qué pasa con los precios en los mercados? Pero también hay otros temas como este, no solamente los tradicionales, como decía usted, Alberto, ¿no? Sino, por ejemplo, índices de muerte, por qué índices de cáncer, o sea, hay muchísimas cosas. Con muchísimo gusto y más bien aprovecho, espero venir mucho más seguido para hablar del próximo censo de población. Fantástico. Doy solo un abreboca, la próxima semana estaremos haciendo un anuncio importante y a partir de ahí educar a la ciudadanía del por qué es importante un censo, qué vamos a preguntar y para qué sirve. Le agradezco mucho. Cuando yo estaba en segundo grado, Ramiro en sexto año, yo lo veía y él fue a censar y me acuerdo que lo admiraba yo entonces. Vamos al corte, A le usted le pedimos a tocó Roberto censar. Castillo. Perdón, voy a ver. A todos nos tocó censar en la universidad. Para quitarle un poquito, sí. No, cuando estuvimos en la universidad. Y en el colegio creo que nos tocó también. No, en el colegio nos tocó recibir a los censores. Recibimos a los censores, ¿verdad? Claro, cuando estuvimos en la universidad nos tocó participar haciendo el censo. A mí me tocó el Guamo. Evocas eso, ¿no? Y antes había Claro. una mayor y hablas. mejor participación de la sociedad civil en los procesos del censo. Antes era una familiaridad, yo sí recuerdo, ¿no? Haber participado. Desde la escuela ya uno iba participando en esas iniciativas del INEC, ¿no? El censo nuevo viene pronto. Muy pronto la próxima No hay semana. fecha todavía. Hay fecha. No la puede Para decir. ustedes. Ya, Voy a ok. dejarles para ahí, ¿Ok? para conversar una próxima. Ya la próxima, pues. Muy Se bien. está palanqueando la próxima. Ya le dije, Está poniendo sus pelos. Sí. Gusto de saludarlo, Roberto. Igualmente, un gusto estar Castillo, aquí. qué gusto. Septiembre de 20 años, ya se Director ejecutivo